Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Gerundios en la Lengua. Sin gerundios en la lengua, un espacio literario del crítico José Ignacio García. Hoy os voy a hablar de un libro doblemente premiado y sin embargo magnífico. Y digo eso porque ya sabéis que soy bastante escéptico con los premios literarios editoriales, sobre todo de las grandes editoriales y de los grandes grupos, de los mastodónticos grupos editoriales que hay en el mercado. Y este libro, El vuelo del hombre, de Benjamín G. Rosado, fue premiado en 2025 con el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral. Es decir, uno de esos premios de los que yo desconfío. Pero precisamente el que a este autor se le concediera ese premio, de alguna forma me hizo ponerme alerta. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación de que el premio Biblioteca Breve es un premio que en los últimos años, de alguna manera, después de aquel magnífico Trigo Limpio de Juan Manuel Gil, se había dedicado a premiar los servicios prestados a autores de la casa. No por eso quiero decir que sus novelas no fueran buenas, pero el caso de Isaac Rosa, de Rosario Villajos, de Jesús Carrasco, de alguna manera me parecía que era una manera de que Seix Barral recompensara o premiara a los autores fieles al sello, ¿no? Pero de repente ocurre que llega 2025 y aparece como ganador del premio un autor abulense, teniendo en cuenta que en Ávila, desde los tiempos ya remotos de Santa Teresa de Jesús o más modernos del premio Cervantes José Jiménez Lozano, pues Ávila no se había caracterizado especialmente por tener una estirpe, una tradición de grandes narradores, de grandes novelistas. Bueno, pues de repente aparece en el mapa, en el paisaje literario, este autor, Benjamín G. Rosado, un autor absolutamente desconocido. Claro, los que nos dedicamos a la crítica literaria, al estudio de la literatura y de los autores, pues nos pusimos a escarbar y yo comprobé que Benjamín era un excepcional y reputadísimo crítico musical, pero no había tenido, digamos, una trayectoria literaria reconocida hasta que el año pasado, insisto, por sorpresa, Seix Barral le galardonó con este premio. Pero, por si no fuera suficiente, y por eso hablaba de que el libro de alguna manera está certificado por partida doble con dos premios, no hace mucho se ha fallado el premio de la crítica de Castilla y León 2025, en el que el Instituto Castellano y Leones de la Lengua y la Consejería de Cultura pues seleccionan previamente los 10 mejores libros que se han escrito en el año anterior, en este caso en 2025, en la comunidad o por autores de la comunidad, porque unas veces están editados por editoriales regionales y otras veces son editoriales del resto de España, a veces grandes, como es el caso de Seix Barral, y otras veces pues editoriales más pequeñas, de estas casi heroicas, que suelen apostar por la literatura de auténtica calidad, ¿no? Bueno, pues entre los 10 finalistas de este año se coló o entró en esa, no en esa terna, porque la terna serían tres, en esa década prodigiosa, en esa decena prodigiosa de títulos, se coló El vuelo del hombre. Y bueno, después de una pugna que debió de ser casi fratricida, porque normalmente este es un premio que se concede a un solo libro y en este caso ha sido un premio exequo que se ha concedido junto a otro poemario de otra autora, curiosamente también abulense, la poeta y arqueóloga María Ángeles Álvarez, con un poemario que se titula El Dolmen y que tiene mucho que ver con la piedra como elemento sustanciador o sustentador de su poética. Lo que pasa es que, bueno, yo soy digamos, no sé si decir especialista, pero bueno, soy un aficionado a hablar de la prosa más que del verso, pero bueno, quede dicho ese dato de que el premio se ha concedido a dos libros. Bueno, uno de los dos
que es el que nos interesa, o es en este caso del que estamos hablando, fue El vuelo del hombre. ¿Qué me llamó a mí la atención del vuelo del hombre cuando lo recibí? Lo primero, que en la solapa ponía que el autor era abulense y yo soy una especie de hurón que persigue todo lo que se publica en Castilla y León para ver si luego después en mis conferencias puedo hablar de ello, presumir de ello, airearlo, ¿no? Pero es que en cuanto empecé a leer, descubrí por qué Seixbarral no le había quedado más remedio que dar el premio a esta novela. Esta novela, insisto, de un autor desconocido, de un autor nuevo, de un autor sin trayectoria previa, sin avales literarios, es una novela sencillamente fascinante. Yo no voy a caer en esas estupideces que se dicen o que vienen en muchos fajines, en muchas contraportadas de los libros, que es estos libros que son imprescindibles, absolutamente necesarios. Por supuesto que todos los libros son imprescindibles o no, y todos los libros son absolutamente necesarios o no. Eso depende del criterio de cada persona que lee. Pero yo sí que creo que este es un libro bueno, un libro que está muy bien, muy bien, muy bien escrito, un libro que demuestra una erudición bárbara por parte de su autor, un libro que manifiesta que se ha macerado, que se ha cocinado muy despacio, y eso se nota al leerlo. Un libro que maneja el lenguaje de una forma absolutamente extraordinaria, un libro viajero, porque hay como tres momentos fundamentales en la novela: un momento inicial en Valparaíso, en Chile, luego después un segundo momento en Nueva York y un tercero en Mitú, en Colombia. Pero más allá de ese carácter viajero de la novela y de que demuestre tanta erudición, a mí me parece que Benjamín G. Rosado es una especie de flautista de Hamelín que de alguna forma nos lleva por donde él quiere, nos hipnotiza, nos cautiva. Es incluso un poco como si estuviéramos leyendo una especie de Las mil y una noches, y que Benjamín, o en este caso Diego Marín, el protagonista de la novela, sea una especie de Sherezade que nos va contando historias de una imaginación absolutamente prodigiosa, en las cuales no nos queda más remedio que seguir leyendo, más allá de que sean historias que nos puedan parecer absolutamente, como digo, fabulosas e imposibles, ¿no? Hay mucho de ese, digamos, ese contraste o ese conflicto eterno entre el realismo y la ficción en la literatura, y yo creo que esta novela es una novela absolutamente de ficción, escrita desde un tono, desde un punto de vista que parece muy real. La novela lo que cuenta, y no quiero desbrozar excesivos detalles, porque lo mejor de un libro siempre es que lo paladee, lo disfrute el lector. Yo lo que quiero es ser como, no sé, pues como esa especie de tónico que se daba antes a los niños para abrirles el apetito, ¿no? Pues un poco abriros las ganas de que lo devoréis, porque digo devorar porque cuando os pongáis a leerlo no vais a poder leer poco a poco, os vais a enfrascar de tal manera en el libro que lo vais a devorar con ganas, ¿no? Entonces, la novela, de alguna manera, cuenta como un hombre joven viaja a Valparaíso para hablar con un sabio sobre el origen del lenguaje humano, ¿no? A este joven escribe una novela, su primera novela, titulada Ciudad Café, y con esa primera novela, parece que estamos hablando de algo biográfico por lo que le ha ocurrido al autor con el premio Biblioteca Breve. Con esa primera novela gana un premio literario muy prestigioso que le permite vivir muy bien de la literatura durante un tiempo, conocer ambientes, personajes relacionados con el mundo literario, con lo cual se incluye el elemento metaliterario también en la novela. Incluso cuando estamos leyendo, hay veces en las que parece que estamos leyendo al mejor Paul Auster, o que estamos leyendo a Roberto Bolaño, y por supuesto hay, o sobrevuela, y aprovechando el título, sobrevuela durante toda la novela ese aire borgiano de la literatura de Jorge Luis Borges, sin ser tan excesivamente, digamos, edulcorado o tan complejo o tan intenso como era el lenguaje de Borges, ¿no? Entonces, esto es, de alguna forma, es más fácil de leer, más fácil de digerir,
pero es muy, muy, muy atractivo el texto, la historia, el argumento. Hay una serie de paralelismos entre situaciones reales y situaciones imaginarias. El escritor, el autor, de alguna manera, y por eso también es metaliteraria la novela, habla de ese momento, de ese proceso en el que el autor, después de tener un gran éxito con el primer libro que ha publicado, sufre el bloqueo creativo, el peso de la responsabilidad de no saber cómo poder hacer otro libro que de alguna manera guste tanto o consiga poner tan de acuerdo a críticos y a lectores sobre su categoría literaria, y espero que eso no le ocurra a la autora Benjamín Rosado como le ocurre a su protagonista, por el bien de la literatura, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues hay distintos avatares para ver de qué manera le pueden surgir ideas para escribir su segunda novela, pero todo esto yo creo que es mejor que de alguna manera lo vayan descubriendo, lo vayáis descubriendo los lectores con la lectura de la novela. Una novela, insisto, absolutamente atractiva, absolutamente recomendable, y que ya para terminar, porque insisto que no quiero desvelar demasiadas cosas, quiero que las descubráis. Si una cosa buena ha tenido que a Benjamín Rosado se le haya concedido el premio de la crítica de Castilla y León, como le ocurrió el año pasado, porque me lo decía Rubén Abella cuando lo premiaron su novela Dice la sangre, es que de alguna manera estos premios que se conceden un año y pico después de la publicación de la novela, tienen ese don, esa cualidad en muchos casos, de alguna forma de rehabilitar, de volver a poner de actualidad novelas que siendo muy buenas, o libros que siendo muy buenos, quizá a lo mejor pareciera que su recorrido ya estaba un poquito estancado, ¿no? Bueno, pues yo creo que el premio de la crítica de Castilla y León a El vuelo del hombre y a su autor, a Benjamín Rosado, si es que había, digamos, declinado un poco, que a lo mejor no, en cualquier caso yo creo que sí que va a volver a servirle para darle vuelo, ¿no? Pero bueno, espero que eso lo veáis vosotros, lo decidáis vosotros leyendo, y que a partir de ahí pues me mandéis comentarios, me deis vuestras opiniones, me digáis si os ha gustado el libro, si no os ha gustado. Me gustaría que a lo mejor incluso me recomendarais libros que os han parecido extraordinarios y que a mí, entre tanto como se publica, me pueden haber pasado desapercibidos, y que de alguna manera, bueno, pues pueda conocerlos, leerlos y hablar de ellos en el canal. Y si lo que estamos contando, lo que hoy os he hablado, os ha parecido bien, pues os pido que lo compartáis y que os suscribáis al canal para que la semana que viene o dentro de unos días podamos ofreceros otro nuevo capítulo y otra nueva recomendación literaria. Y lo más importante, sea leyendo El vuelo del hombre o cualquier otro libro, lo importante es que sigáis leyendo, que es gerundio.